Muy buenas tardes, les saludo al amor del Señor. Hoy me corresponde compartir la palabra del Señor y salir un poco de los esquemas de cómo estamos acostumbrados a recibirla. Y espero que les guste este tipo de formato para que podamos también de una forma ilustrativa retener lo que la palabra del Señor tiene para nosotros, en especial siendo sacerdotes, que necesitamos también no solamente inspirar, sino que mostrar la palabra del Señor aquellos que también en algún momento lo van a necesitar. ¿Cómo sabemos que hoy también cada uno de nosotros la necesitamos? Hoy el mensaje del Señor que quiero compartir con ustedes está en el libro de Filipenses, en el capítulo número 2, versículo 5 al 11, en la traducción Reina Valera, 1960. El sermón tiene por título Ser como Cristo, y el tema fundamental de este sermón es poder mostrar, aprender, recordar las cualidades del cristiano que Dios espera, tanto de nosotros como sacerdotes y también para aquellos que comienzan este camino cristiano que sé que nos vamos a topar y vamos a necesitar poder orientarlos en su momento. Pero vamos a las escrituras entonces, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó desde lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, gloria al Señor. Qué hermoso pasaje de las Escrituras. Es hermoso lo que nosotros, cierto, como sacerdotes sabemos y que está ahí reflejado en las palabras que en estos momentos, cierto, son escritas por Pablo, reflejando lo que es Jesús. En este pasaje, cierto, refleja lo que Cristo fue cuando estuvo aquí en la tierra. Aunque muchos de nosotros como pastores, como capellanes, como ministros, decimos a nuestras ovejas, ¿cierto?, que la vida cristiana consiste en seguir a Cristo, eh, llegar a ser un cristiano de alguna otra forma es difícil a veces de poder entender para algunos. Bueno, estos pasajes nos dejan ver tres cualidades que Dios espera de todo cristiano. Y es importante que podamos aprenderla y hoy, por supuesto, recordarla porque estoy frente a pastores que ya conocen la palabra del Señor. Y para comenzar, siendo este texto muy importante para nosotros, podemos sacar lo primero y que el Señor nos dice a través de este texto, que nosotros no, como cristianos, nuestra característica es que no podemos ni debemos aferrarnos a nada de este mundo. Bueno, en el versículo 6 específicamente decía, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora, esa frase tiene la idea de algo que está haciendo, algo a lo cual se agarra, se toma, algo que a lo cual se está aferrando, pero Jesús no se aferró a las ventajas o a los privilegios de su deidad, ni a su poder, ni a su autoridad como Dios, porque Él era Dios aquí en la tierra. No vio estas cosas como un tesoro por el cual, cierto, tomarse cuando las situaciones fueran complicadas, sino que siguió siendo Dios, pero no se aferró a esto. Y la importancia de estas situaciones es que Cristo nos muestra el reflejo de la verdadera humildad. Si somos capaces de poder entender la palabra del Señor, vemos que en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15, dice la palabra del Señor: un día Jesús fue a Galilea, al Jordán, para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Objetó: hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó
Jesús. Jesús, siendo Dios, no era necesario que fuera bautizado porque Él era Dios. La santidad bordaba por todo su deidad como tal. Pero Jesús, en cierta forma, logró hacerle entender a Juan que Él siempre iba a obedecer. Y Juan el Bautista sabía que Juan siempre iba a obedecer lo que es la voluntad del Padre, el mandamiento de Dios, y que no necesitaban incluso el tener que arrepentirse, ni pensaba que Jesús tenía que bautizarse, pero sabía que Él era obediente. Y dentro de estas cosas Jesús dice que no se aferró al hacerse ver como Dios, sino que acató todo lo que tenía que acatar conforme a lo que el Padre sabía que Él tenía que vivir y pasar aquí en la tierra. Se dice que las necesidades del hombre son pocas, pero que sus deseos no tienen fin. En el día de hoy, cada uno de nosotros no nos aferramos a nuestra deidad porque no tenemos la misma cualidad de Jesucristo aquí en la tierra, pero sí nos aferramos a muchas cosas y lamentablemente nos aferramos a cosas de este mundo, en la cual dice que Dios a través de esta palabra y de este versículo que no debemos aferrarnos. Por ejemplo, aquí en la tierra, lamentablemente para muchos seres humanos y a veces también entre nosotros los cristianos, tenemos la particularidad a veces de aferrarnos a cosas que este mundo ofrece. Y estas cosas pueden ser a veces cosas materiales, a veces los deseos, las prioridades, hacerse los objetivos, nos hacen a veces mirar hacia otro lado en vez de preocuparnos de las cosas espirituales. Y lamentablemente nosotros nos podemos a veces aferrar tanto a las cosas materiales, a una casa, al dinero, incluso a veces a ciertos puestos que logramos entender. Bueno, sabemos que Dios es el que nos abre las puertas, así como ahí aparece esta visualización de un capellán ahí, ¿cierto? En cierta manera católico, no puse la foto de nadie para no ofender a nadie, pero a veces el puesto o la oportunidad que Dios nos da, a veces nos hace ver de una forma distinta el propósito de Dios en nuestra vida. Y muchas veces los cargos o muchas veces los puestos nos dificulta el poder ver claramente cuál es el propósito de la vida espiritual, tanto nuestra como en lo que tenemos que hacer en el momento que sea necesario. Ahora, ¿cómo podemos cubrir nuestras necesidades sin perder de vista lo más importante, sin caer en el materialismo, sin inquietarnos demasiados por las cosas o por los puestos o por los sentimientos? Bueno, Jesús nos da los mejores consejos para poder conseguirlo y lo encontramos en las Escrituras. Perdóname, déjeme citar este versículo que está en el libro de Mateo en el capítulo número 6. Y dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La palabra del Señor es clara y el Señor en esta forma nos dice y nos advierte que tenemos que aprender a despojarnos de aquellas cosas que en algún momento para nosotros son valiosas, pero en la vida espiritual no tienen ningún valor. Ahora, Jesús tenía buenas razones para poder decirles que dejaran de hacerlo. Sabe que la preocupación a veces innecesaria, aunque sea legítima, divide la atención de la persona y la distrae de las cosas espirituales que son más importantes, como podemos ver el día de hoy a través de esta imagen. Haciendo una cosa, poniendo tu atención en otra, al final te descuidas y esto puede ser nefasto para ti. Y nefasto para nosotros en nuestra vida personal, en nuestra vida ministerial, en nuestro ejemplo como sacerdotes, a aquellos que necesitan buscar una forma de vivir, como vivir esta vida cristiana. Y no sé si le pasa a usted, pero en la gran mayoría de las congregaciones, cuando uno toma estos temas y ve que la gente le cuesta caminar cristianamente hablando y se aferran a muchas cosas, y en especial a las cosas familiares, a su trabajo, o a veces incluso dentro de lo que es esta situación de tener que ser capellán, ir a las visitas pastorales en los hogares o tener una oportunidad para hablar con principalmente con los jóvenes, ¿cierto?, que en estos momentos están recién comenzando su carrera y también su familia. Ellos a veces comentan, claro, no tienen muchas cosas a qué aferrarse porque no tienen nada ni casa, andan ahí tratando de postular por una vivienda fiscal,
Pero la mayoría de ellos me comenta esto, me dice, capellán, yo no tengo ese problema con respecto a los dineros y jamás lo voy a tener porque no es mi prioridad en estos momentos transformarme o aferrarme a algo. Pero lo que sí para mí es importante y muy importante es aferrarme a lo que Dios me dio, que es mi familia. Con mi familia sí no puedo, mi familia es principal, es lo primero y es lo más importante. Y creo que sí es importante porque es un regalo de parte del Señor. Pero el problema está cuando nos aferramos a nuestra familia, es cuando nuestra familia es nuestra prioridad, antes que lo que Dios es para nuestra vida. Y el Señor es claro en su palabra, cuando nos dice en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 34 al 37, y nos señala, no crean que he venido a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida, la perderá. Y el que renuncie a su propia vida por mi causa, la encontrará, dice la palabra del Señor. Creo que Jesús es claro en esto. Jesús dice que la familia es importante porque es un regalo, es nuestro propósito de vivir. Pero cuando nos aferramos a la familia es cuando la familia es nuestra prioridad, más que lo que el Señor establece. A veces Dios nos va a probar y dentro de estas pruebas es saber de que Dios se anhela que no nos aferremos a lo que vemos y no solamente a las cosas materiales, a los puestos, a los cargos, al dinero, a la familia, sino que busquemos la prioridad dentro de todas las cosas, que es el reino de Dios. Y al hablar del reino de Dios es lo que el Señor, tanto en su ejemplo, nos muestra a través de las Escrituras. Y número 2, para ser un buen cristiano también tenemos que despojarnos de nosotros mismos. Y esto es algo que Jesús lo hizo. Pablo lo exhorta, lo explica de esta forma en el capítulo 2, en el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice la palabra del Señor. Creo que el tener que despojarnos de nosotros mismos no involucra que, vuelvo a decir, que tengamos que nosotros morir de alguna u otra forma, sino que hay algo que lo cual nosotros tenemos que despojarnos dentro de nuestro ser. Y creo que por naturaleza siempre ha existido en nosotros, algo de lo cual viene por naturaleza en nosotros. Y de alguna u otra forma, en mayor grado o en menor grado, siempre hay una cuota de rebeldía en nuestro corazón y en nuestra vida. A veces es fácil seguir a Dios cuando tenemos, cierto, todas las cosas tranquilas, pero cuando tenemos que renunciar a cosas, cuando el tener que seguir al Señor involucra que tenemos que despojarnos a veces incluso de lo que es valioso para nosotros, porque como decíamos anteriormente estábamos aferrados, y ese aferrarnos, cierto, significa tener que dejar muchas situaciones, nos duele en el corazón. Pero tenemos que recordar que no podemos aferrarnos a nada de este mundo, y tenemos que despojarnos de nosotros mismos, a veces de nuestro orgullo y por supuesto de nuestra rebeldía ante no solamente el Señor, sino que son sobre todo aquellas personas que están sobre nosotros, que son puestas por el Señor. Está más recordar, que cada uno de nosotros sabemos la historia, ¿cierto?, de lo que ocurrió aquí en la tierra con el pecado original, pero sabemos que el primer pecado que hubo en el universo y en el mundo se llama rebeldía. Ese pecado que está dentro de la humanidad, dentro de todo ser humano, ese pecado que más aborrece y odia a Dios, la rebeldía, que es la raíz de todo pecado. El que no se quiere sujetar, el que no quiere obedecer, el que no reconoce la autoridad de Dios o la autoridad puesta por Él, creo que simplemente vive en rebeldía. Por eso es que es tan necesario que Cristo esté en nosotros, en nuestra vida, para poder librarnos de esa rebelión. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás
Nosotros tuvimos la oportunidad, cuando comenzamos aquí en la capellanía en Antofagasta, la oportunidad de poder tener acá IGECAR con un templo, con gente, con una persona, en este caso un hermano, un funcionario que también se encargaba, ¿cierto?, de todo lo que era el templo como tal, y hermoso, hermoso, hermoso. Hasta que en un momento los mandos en la zona cambiaron, y al cambiar los mandos hubo una nueva disposición, y ese lugar que era fiscal en donde teníamos nuestro templo de la Iglesia Evangélica de Carabineros aquí en Antofagasta, hubo que entregarlo. Bueno, hubo que entregarlo, siempre ha sido de Carabineros porque era un lugar fiscal. Pero en eso creo que a veces también uno como sacerdote tiene esa situación de preguntarse, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo no quiero entregar, yo no quiero esto. Pero la verdad es que uno logra comprender y entender que la única forma de reflejar a Cristo es demostrarlo en su vida. Y ahí a lo mejor con el dolor de nuestro corazón tuvimos que entregar ese local, dispersar las cosas que en ese momento eran del templo, y con un dolor en el corazón, como capellán y como pastor, los hermanos preguntaban, pero ¿por qué hicieron esto? Es una maldad, esto no es justo. Y la verdad es que la única forma de poder salir de esto y poder reflejar lo que verdaderamente es la voluntad del Señor es que uno se mantenga como el Señor lo quiere, en humildad, sin ningún orgullo, y saber de que todo le pertenece al Señor sin ningún rencor, y entregar para ver cómo el Señor mueve las cosas de una forma muy distinta en un futuro. Y llegamos a la tercera cualidad de todo cristiano, que es necesario que esté en todo, que aquel que verdaderamente vive en Cristo y que se dice ser cristiano, que es poder vivir, aprender, conservar la obediencia de Cristo en su vida. Recordábamos lo que decía en Filipenses, en el versículo número 8 decía, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra del Señor. No podemos imaginar qué era posible en esos instantes en lo que Cristo iba a tener que vivir, pero sí Jesucristo, siendo Dios, teniendo su deidad aún con él, y siendo Dios aquí en la tierra, él podía convertirse en hombre y podía pagar los pecados del mundo sin tener que pasar ninguna humillación. Él podía haber cumplido todo lo que de alguna otra forma estaba establecido en las profecías, pero sin tener que vivir esa situación de humillación, sin tener que pasar por lo que él tuvo que pasar. Y ahí recordamos que el obedecer al Señor significa siempre el tener que renunciar a muchas cosas, el tener que vivir a lo mejor en algún grado la humillación, porque Cristo también lo vivió, y de esa forma tener que aprender, como el Señor nos mostró que aprendiéramos. Jesús pudo haber añadido la humanidad a un hombre de 33 años, su deidad. A lo mejor Jesús a los 33 años o a los 30 años pudo haberse mostrado en el momento inmediatamente glorificado, y haber dado a reconocer a todos, incluso en la cruz, que Él era Dios. Pero Jesús no lo hizo. Para poder cumplir lo que tenía que cumplir y el mandato del Padre, se humilló hasta la última instancia. Tal vez Jesús pudo haber sufrido por los pecados de los hombres en un lugar escondido en la tierra, lejos de los ojos de los hombres, para no vivir una humillación, para que no vean que el Dios Todopoderoso, ¿cierto?, de alguna otra forma pasa por lo que pasó, para que no vieran a Jesucristo humillado, pero no lo hizo. Él cumplió conforme a lo que tenía que vivir, y si obedecer al Padre era tener que vivir la humillación, Él lo iba a hacer, porque sabía perfectamente que el Padre en un momento y en un tiempo lo iba a exaltar. Ahora, Jesús no lo hizo así. Él se humilló a sí mismo y lo hizo superando la grandeza de nuestra salvación y su obra por todos nosotros. Qué hermoso lo que es el Señor. Cuán ejemplo de obediencia es nuestro amado Jesucristo. Él se humilló. Es fuerte esto. Y se humilló
naciendo como un niño en lugar de nacer como una criatura celestial. Él se humilló y tomó la forma de hombre y no de una criatura gloriosa como un ángel. Porque podía haber tomado la naturaleza de un ángel y haber cumplido con lo que tenía que cumplir aquí en la tierra. Pero Jesucristo en su obediencia se humilló y tomó la forma de hombre aquí en la tierra. Al tomarla, nació como un ser humano, vivió como un ser humano y padeció lo que un ser humano tenía que vivir. Por eso nosotros, ¿por qué tenemos que eximirnos de ciertas cosas? Aunque seamos sacerdotes, aunque seamos los que llevamos la palabra de Dios, aunque seamos el ejemplo de la fe, tenemos que comprender que el obedecer a Dios significa a veces tener que humillarnos ante situaciones que no deseamos, pero obedecer a Dios tiene un costo. Él se humilló en las compañías y sus discípulos que él mismo escogió. Podía haber escogido y elegido a los mejores discípulos. Pero no. Él se humilló cuando fue a escoger a Pedro, a Juan, cuando escogió ahí a Mateo. Personas que tenían más defectos que virtudes. Porque él quería enseñarles algo maravilloso, que era la obediencia. Y bastó solamente una palabra para cada uno de ellos: síganme. La obediencia a Dios es el mandato más importante en la vida de todo creyente, y eso lo sabemos. Estas cualidades son las cualidades de una persona que verdaderamente camina con Cristo. Sabemos que la obediencia no sucede de manera espontánea, se aprende y se ejerce mediante nuestras actitudes y nuestras acciones. Por eso es importante que podamos vivir los procesos uno a uno y de esta forma mantenernos firmes. Hebreos capítulo 5, versículo 8 nos recuerda lo que Jesús tuvo que vivir y lo que Jesús fue. Dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Lo cual eso significa que aprendió como consecuencia de haber sido obediente, no desobediente. Lo que la Biblia nos dice ahí es que en todo momento el Señor hizo la voluntad de su Padre Celestial y pagó el precio de ser obediente, incluso hasta el ir a la cruz, a morir por nosotros. La obediencia consiste en hacer lo que Dios diga, cuándo y cómo y con quién Él diga que tiene que ser necesario. Y ser obediente requiere, primero que nada, poder decidir confiar en Dios. Sea cual sea la situación, la obediencia en el Señor está en confiar en Él plenamente. No podemos obedecer al Señor si no confiamos en Él. Cada vez que nos sentimos tentados a poder desobedecer en algún aspecto, es debido a que no confiamos simplemente en sus promesas. Por eso que tenemos que aprender que si de verdad somos obedientes ante el Señor y estamos trabajando espiritualmente en una institución que lo que más marca es la obediencia, creo que tenemos que ser el ejemplo. Aunque a nosotros no nos guste, aunque no lo entendamos, tenemos que ser obedientes al Señor. Ser obedientes al Señor, es tener que estar dispuesto a poder caminar, aunque el camino no sea claro para mí, saber que esta es la voluntad del Señor y saber de que Dios poco a poco va a ir aclarando el camino, aunque sea difícil, sobre todo en este trabajo en la capellanía, en no saber cómo hacerlo, realizarlo. Dios siempre nos va a dar la salida y nos va a aclarar la vista cuando podamos y de una forma hermosa, y vamos a entender muchas cosas. No podemos ver a veces con anticipación lo que el Señor va a hacer, pero nuestra responsabilidad es obedecer con la seguridad de que nuestro futuro está en las manos del Señor. Fue por fe que Abraham obedeció el llamado que Dios le hizo, aunque no sabía hacia dónde Él le llevaba. De la misma forma nosotros somos sacerdotes, confiemos en el Señor, seamos obedientes, sigamos los pasos del Señor como Él nos ha enseñado. Y con esto quiero ya concluir recordándoles lo que sucedió hace muchos años atrás, que la noche en que Jesús fue arrestado, la hora antes de ir a la cruz en el aposento alto,
comienza Jesús a hablar con sus discípulos sobre su partida. E inmediatamente comienza a hablar con su Padre y le hace una serie de peticiones al Padre. Y todas cumplidas hasta el día de hoy. Salvo una que se le repite hasta 3 veces al Padre. Y que aún está pendiente de ser cumplida y ser respondida. Dice Juan capítulo 17, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Y es un llamado a adoptar el modelo y vivir de Cristo como nuestro patrón, como nuestro estilo de vida. Y para ello tenemos el Espíritu de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso es que si reflejamos ser verdaderamente cristianos, tenemos que no aferrarnos a nada de este mundo, despojarnos de nosotros mismos, de nuestra naturaleza humana, hacer un autoanálisis todos los días de qué cosa me diferencio de Cristo y de qué cosa me parezco a cómo Cristo actuaría. Y por supuesto, imitar la obediencia de Cristo en todas estas cosas, aunque para nosotros traiga una humillación, pero que sé que el Señor va a exaltar su reino a través de lo que nosotros hacemos. Le doy ánimo en especial el día de hoy a través de esta palabra a los capellanes que poco a poco se han ido incorporando. Sé que son pastores ya algunos con una teología bastante digna de asombrar, y es un orgullo tener un cuerpo de capellanes con palabras firmes, pero la mayoría de nosotros no somos militares. La gran mayoría de los capellanes no venimos de una cuna militar, ni mucho menos fuimos carabineros. Somos pastores. Y al entrar en este mundo nos vamos a encontrar de que hay cosas que no nos gustan o que simplemente no estamos acostumbrados a hacerlas. Pero tenemos que comprender que tenemos que reflejar a Cristo en esta institución. Y de la forma que Cristo nos mostró, estando en una naturaleza que no era de Él, mostró ser un ejemplo para que otros supieran y se acercaran al Dios Todopoderoso, al Padre. Así también nosotros tenemos esa misión que cumplir. Yo quiero orar el día de hoy por el cuerpo de capellanes, si lo permiten el día de hoy, y de esta forma poder terminar. Señor, gracias por la oportunidad que me das de poder entregar parte de tu palabra. Y hoy en especial para todos aquellos que están juntos y que podemos, Señor, ser un cuerpo. Y que de esta forma podemos mostrarle, Señor, a una institución y en especial a un mundo entero que somos una unidad y que todos, Señor, caminamos de la misma forma. Somos uniformados porque vestimos el uniforme de Cristo en la forma de vivir, en la forma de actuar y en la forma de reaccionar. Te pido una bendición especial para este tiempo que ya comienza con marzo y las actividades, para que cada uno de nosotros pueda hacer la labor conforme a lo que tú nos has enseñado y conforme a lo que tú quieres que podamos reflejar en esta institución de Carabineros de Chile. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor y espero que algo pueda ser de bendición para ustedes. Bendiciones.